La idea es empezar un poquito a hablar de los animales, del animal como tal, qué es lo que sucede a nivel del rumiante, por qué es tan importante manejar ese forraje, ese pasto de calidad. Luego vamos a hablar un poquito de la parte de la planta como tal, conocer el crecimiento, el desarrollo, un poquito hablar del punto de cosecha. Y al cierre les voy a sugerir algunas recomendaciones muy prácticas para hacer, repito, ese sistema forrajero más eficiente. Más eficiente. Ok. Um, Quiero empezar con esta presentación, con esta pantalla. Me parece muy necesario y muy importante hablar de lo que sucede a nivel ruminal. Um, en realidad, cuando vemos un animal, pensamos en un animal no capaz de transformar tanto forraje, tanto alimento a carne o leche. Normalmente estos animales tienen la gran capacidad, los rumiantes tienen la gran capacidad de por medio de sus microorganismos, básicamente bacterias, hongos y protozoarios, transformar todo ese forraje, todo ese alimento que llega al rumen y hacerlo disponible para los rumiantes. Normalmente a esta cámara de rumen, ¿verdad?, se le llama una cámara de fermentación microbiana. Yo le llamo ese lugar, ese sitio de transformación, de extracción de nutrientes, donde los microorganismos son capaces de doblar, de degradar todo ese material alimenticio, llámese forraje, grano, etcétera. Hoy básicamente vamos a hablar de ese material, pues, forraje, que es lo que nos compete en esta presentación. Pero ellos son los capaces de transformar, repito, todo ese material que está ahí, que llega al rumen y extraer todos los nutrientes, básicamente proteínas, lípidos, lactosa, etcétera, y hacerlo más libre, más disponible para el animal. Um, También una vez que los microbios, que lo vamos a ver más en detalle adelante, son capaces de desdoblar, una vez que ellos mueren, pasan al torrente sanguíneo, son una fuente de proteína muy importante llamada proteína microbial. Entonces, como decía por ahí un colega, en realidad nosotros no alimentamos una vaca o un toro o un novillo, en fin. Lo que alimentamos son microorganismos del rumen que son los capaces de degradar toda esa fibra que cae ahí y hacer disponibles los nutrientes que ahí se encuentran, ¿verdad? Por ahí alguien decía también, en realidad nosotros, lo que hace la vaca, o lo que hace el toro, el novillo, en fin, es alimentar los microorganismos del rumen, ¿ah?, para que ellos liberen todos esos nutrientes que ahí se encuentran y proveerle al animal lo que él necesita. Pero me parece importante empezar con esta pantalla porque realmente de esta manera nos damos cuenta que el rumen es muy sensible a los cambios. Necesitamos una alta población de microorganismos que básicamente ellos se potencializan cuando utilizamos una base forrajera, ojalá sobre el 60%, y de ahí la capacidad que ellos tendrán de hacer disponibles los nutrientes que en esos alimentos, sobre todo forrajes, se encuentran. Entonces, a nivel de este rumen, eh, utilizamos los forrajes para que los microorganismos produzcan las fuentes de energía como ácido acético, proteínico, motílico. También hacer disponible los aminoácidos, la proteína, para que los animales lo conviertan al final en leche o carne, como les decía. Ok, un momento. Ok, vamos a pasar la siguiente. De una manera muy simple, muy gráfica, les, les muestro cómo realmente la bacteria, que es la que en mayor cantidad a nivel de rumen, pues tenemos bacterias como un 70 o 75%, tenemos varios, tenemos hongos también. Básicamente, la bacteria es la encargada de doblar ese forraje, ese material que está ahí, la fibra sobre todo. Entonces, la labor, a ver si puedo habilitar, la labor que hacen los microorganismos, sobre todo las bacterias, es degradar esa pared celular, sobre todo, para poder llegar y tener acceso al contenido celular, que es donde se encuentran las proteínas, las azúcares, las vitaminas, minerales, en fin. Y todos ellos en realidad tienen una alta digestibilidad, por encima del 99%. Realmente son las bacterias las únicas capaces de poder digerir esa pared celular. No hay otro organismo en el rumen capaz de poder degradar todo este material y hacerlo disponible
para los animales. De ahí la importancia de también proveerle a la vaca una materia prima, en este caso el forraje, de muy buena calidad. Si nosotros nos garantizamos o le garantizamos al animal un forraje de calidad, las bacterias del rumen van a hacer mejor su trabajo. Van a poder degradar ese forraje y extraer todos los nutrientes que ahí se encuentran para que el animal los pueda aprovechar. De ahí la importancia también, pues desde ahora pues te lo menciono, de utilizar forrajes de excelente calidad para producir más leche y carne, que es al final lo que nos interesa. Yo en la práctica, en las fincas, me parece que nosotros no hacemos tan mala labor de producción de producir el forraje, ya sea de pastoreo o de corta, pero donde estamos hallando realmente mucho es en ese momento ideal para cosechar ese forraje, que sea un material de calidad. Y ahí tenemos tarea por realizar y hoy es parte de la presentación que les tengo y que vamos a compartir. Ok, y viendo un poco más en detalle, realmente esa unidad más pequeña, independiente de la planta, como es la célula, podemos encontrar dos grandes partes, ¿verdad? Lo que es la pared celular, donde se encuentra la celulosa, hemicelulosa, la lignina y las pectinas, y el contenido celular, ¿verdad? Como podemos observar en la pantalla, es básicamente donde están los azúcares, los más ricos realmente de la planta, de la célula como tal, pues se encuentra dentro en el contenido celular, todos los minerales, las vitaminas, las grasas. Al final, ambas partes son importantes, tanto la fibra, ¿verdad? Como el contenido celular, todos esos nutrientes que están adentro, los dos son realmente necesarios, importantes. De ahí que más adelante vamos a mostrarles algunos eh, detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de cosechar los forrajes. En el caso de la pared, sí, el elemento, el componente de la pared celular deseable realmente es la lignina. La lignina es un componente pues, que limita la digestibilidad de los forrajes a nivel de esa pared, de esa fibra. Nosotros tratamos de lograr ligninas, porcentajes de lignina inferiores al 5%. Hemos logrado en sistemas de producción de leche y carne ligninas de 2-3% y eso evidentemente va a ser más digestible el forraje como tal. Ok, para ver, seguir viendo un poquito más en detalle algunas características de los forrajes eh, y hablando precisamente de la célula como tal, ¿verdad? Que es donde realmente se encuentran los nutrientes. A la derecha vemos dos tipos de células con forrajes distintos, ¿verdad? A la derecha podemos observar un forraje maduro, ¿verdad? Con una pared celular gruesa. Tenemos en esa condición una fibra neutro-detergente bastante alta y lamentablemente eso limita el consumo, nos reduce realmente el consumo. Y obviamente también ahí la energía va a ser mucho menor. Mientras que a la izquierda vemos una célula de un forraje un poquito más tierno, ¿verdad? Un forraje más suculento, donde la pared celular es un poco más delgada y de esta manera ese forraje nos va a garantizar por parte del animal mayor consumo de pasto, ¿verdad? Y obviamente en ese caso también más energía. Los forrajes un poquito más tiernos, con menos edad, realmente logramos dos objetivos que perseguimos con el manejo de los pastos, que es mayor consumo, aumentar el consumo de forraje, ¿ah? Y el otro es de mayor aporte nutriente. Entonces, de acuerdo a ese nivel de madurez del forraje, yo tengo un valor nutricional distinto en cada uno de ellos. Pues aquí empezamos a ver un poquito la parte ya a nivel de la planta, ¿verdad? Vimos a nivel celular, luego pasamos a nivel de la planta, cómo se comporta en una planta el contenido de nutrientes, por ejemplo, a nivel de energía y proteína. En esta gráfica podemos observar, ¿verdad? Que hay un punto ideal realmente donde el forraje debe ser pastoreado, ahí en el punto óptimo de cosecha. En esa condición el pasto nos provee realmente mayor porcentaje de proteína, mayor digestibilidad, mayor energía, que es lo que buscamos realmente. O sea, pensar en energía y proteína son básicamente los dos objetivos de manejar el forraje con una mejor calidad. Um, evidentemente también entre más tazón o más maduro o más edad tenga el forraje, pues evidentemente ahí las fibras aumentan, fibra detergente, fibra óseo detergente, y lo que les comentaba anteriormente es el consumo es el que se ve afectado, realmente se baja el consumo en esa condición. Aunque nos parezca que hay más biomasa, como muchos piensan, y en eso nosotros hemos hecho algunos trabajos, hemos medido biomasa en pastos ya más adultos,
Lo que pasa es que cuando lo confrontamos con la frecuencia de pastoreo, al final del año logramos mayor producción de biomasa en pastos pastoreados más frecuentemente. Entonces, si logramos ese pastoreo más frecuente al final, ¿ah? Mejoramos no solamente la producción de forraje como tal, sino la calidad del forraje que tanto insistimos con los productores. Ok, ahí podemos ver una gráfica del crecimiento del forraje. En realidad, al inicio, pues, como es lógico y ustedes lo habrán visto en el campo, el crecimiento del forraje después de ser recortado, después de ser sembrado o después de ser cosechado por los animales, es relativamente lento. Ese crecimiento al inicio, pues evidentemente se da por una disminución en la energía acumulada, sobre todo a nivel de azúcares, en la base, en la parte baja del tallo y en las raíces. Y entonces, pues es lógico pues, que ese crecimiento inicial es lento, relativamente lento. Conforme la planta hace uso de mejor de sus azúcares, de sus reservas, el crecimiento se hace más rápido, más acelerado, hasta que llega a un punto de cercano a la madurez y previo al semillado, que es ahí donde nosotros le llamamos el punto óptimo de cosecha. A nivel práctico en el campo, yo siempre me gusta utilizar referencias muy prácticas a nivel de campo para que el productor realmente pueda determinar, como ahora lo vamos a ver con algunas medidas y eso, el momento oportuno para que ese forraje sea cosechado. Y mucho va a depender de esas hojas bajas que tiene la planta, y ya sea en pasos de corta o pastoreo, cuando una planta comienza a mostrar signos de madurez, todas las hojas de abajo comienzan a morir lentamente. Entonces ahí es donde tenemos muestras muy evidentes en el campo que esa planta ya está madurando, ya posiblemente un punto de cosecha pasó. Pero bueno, esto es lo que vamos a comentar un poquito más ampliamente adelante. Esto es lo que perseguimos nosotros en las pasturas. El punto de cosecha es un balance realmente entre cantidad y calidad. Posiblemente algunos de ustedes habrán escuchado del famoso punto de cosecha. En realidad no es conveniente cosechar pasturas muy tiernas, porque como lo vamos a ver un poquito, insisto, más adelante, podemos más bien comprometer la persistencia de la pastura a través de los años, ¿verdad? Y tampoco podemos dejar que la pastura se haga pues muy madura, pues ya como les comenté, la calidad baja considerablemente. Entonces, este punto de cosecha, este momento adecuado para que el vaca, si es producción de leche o bueno, producción de carne, su cría, en fin, pueda cosecharlo y así pueda obtener mayor consumo y mayor cantidad de nutrientes. Vamos a insistir hoy posiblemente mucho en este tema, ese momento, ese eh, eh, tiempo adecuado para que los animales en el campo o también usted en su pasto corta pueda cosechar en el año mayor cantidad de biomasa y también aporte mayor cantidad de nutrientes a sus animales. Ok, me interesa mucho la parte de reservas que ahí les comentaba anteriormente. En realidad, como pueden ver en el gráfico, tenemos una planta con mayor acumulación de reservas. Es una planta que ya está en su momento de ser cosechado o pastoreado. Inmediatamente después de que esa planta ya sea recortada con machete, cuchillo, máquina, en fin, o es pastoreada, pues sus reservas comienzan a disminuir, reservas que tiene acumuladas en la porción baja del tallo y en la raíz, perdón, y entonces comienza el desarrollo, comienza a crecer. Entonces, obviamente, comienza a transformar las reservas, sobre todo azúcares, a más biomasa, a más follaje. Esto es importante porque en muchos casos hemos visto cómo los productores pierden sus pasturas. En realidad, las pasturas, sobre todo los pastos mejorados y también, sobre todo también cuando se manejan adecuadamente con fertilización, etcétera, ellas van a crecer, van a rebotar rápido. Sin embargo, si no respetamos este desarrollo, este crecimiento, este punto de cosecha, podríamos poner en riesgo la persistencia de esa pastura. Cuando la planta está en su pleno desarrollo y sus reservas están bajas y ese potrero es pastoreado, y tal vez en una ocasión no, pero si lo seguimos haciendo en reiteradas ocasiones, yo he tenido la experiencia de que en pocos meses, en 2, 3, 4 meses, prácticamente perdemos un potrero por mal manejo. Y eso, pues, hay que evitarlo. Entonces, en el caso de las reservas, y como podemos observar en esta pantalla, sí me interesa que tengamos el cuidado
de, de, de respetar el crecimiento, ¿verdad?, que requiere la planta para recuperar su. Si ellas son, pues, si ellas son, vamos a ver, en el momento menos oportuno, la planta es cosechada en ese momento menos oportuno, pues esa pastura se puede ver en peligro y se puede perder realmente, como hemos visto muchas veces en el campo. Y precisamente, como les decía, estas reservas se encuentran ahí en la porción baja del tallo. Tenemos arriba, pues como lo pueden apreciar ahí en la gráfica, esa fracción consumida por el animal. Y abajo, en la porción bajo del tallo, que en las diferentes especies pues está a diferentes alturas, que lo vamos a ver más adelante, pues ahí están esas reservas. También es importante que ustedes sepan, que tengamos claro, que las reservas también están en la raíz. En las raíces también se guardan azúcares que nos van a permitir también ese rebrote. Algo importante que voy a mencionar hoy en la presentación es el aprovechamiento de la hoja y no el tallo. Ok, los animales por naturaleza les gusta más la hoja y es en la hoja también donde está la mayor parte de nutrientes. Entonces, además de que esa hoja es evidentemente más comestible. Lo que nosotros buscamos es producir, estimular en la planta la producción de hojas para que ese animal evidentemente pueda consumir más, además de que es más palatable. Entonces el tallo, pues obviamente nos emplea de soporte, de traslado de nutrientes a las partes más aéreas, de reserva de azúcares para próximos rebrotes, o sea, evidentemente esa es la función del tallo, pero insisto en la necesidad siempre, en la preocupación de ustedes en producir hoja y no tanto tallo. Tanto tallo me refiero a plantas de crecimiento directo, ¿verdad? Como a plantas un poco más como las estrellas, en altura Kikuyu, etcétera, braquiares, en fin. Eh, Ok, y pues ahí pues podemos ver un poquito también la estructura de la planta, ¿verdad? Donde ella presenta algunos meristemos, que son los apicales, los que estimulan realmente el crecimiento del forraje y las yemas axilares. Básicamente hay digamos, dos formas en que la planta va a producir hojas, tallos. Una es ese meristemo apical que está en el centro de la planta, que viene desde abajo, que en ocasiones cuando la planta es recortada, que lo he visto en el campo, recortada muy bajo, es pastoreada muy abajo, pues ahí el tiempo de recuperación es muy lento, hay que esperar mucho tiempo para que esa planta se recupere y nos puede afectar evidentemente la producción de forraje en la finca, ¿verdad? También están las yemas axilares o los puntos de crecimiento axilares, ahí van a salir yemitas y plantas nuevas que van a poblar más el área del potrero. Entonces, en esta gráfica sí me interesa recalcar ese detalle. Debemos cosechar a una altura ideal para que ese meristemo apical, sobre todo, no se vea comprometido y nos pueda limitar, digamos, la producción de forraje en el potrero. Como lo podemos ver ahí, es una de las cosas que nosotros perseguimos, un poquito cepas o plantas de porte más bajo, para que únicamente esté las suficientes reservas para que la planta produzca este meristemo, ese desarrollo a partir del meristemo apical, que lo podemos ver en la gráfica, en la foto a la derecha, y luego esa población grande de plántulas, ¿verdad? Ya sea en la cepa o en ocasiones a veces, sobre todo en cultivos o en pastos de tipo macollado, ¿verdad? Cuando cosechamos o forrajeamos, cosechamos o recortamos la pastura baja, nos va a permitir que entre las cepas haya mejor o mayor emergencia, digamos, de nuevas plántulas y que nos van a ayudar a repoblar esa pastura. Porque evidentemente cuando recortamos o pastoreamos un poco más abajo, más profundo, va a haber entrada de luz solar sobre todo, que nos va a permitir ese crecimiento, ese rebrote. Macollos jóvenes, por supuesto que poseen tasas mayores de aparición y elongación foliar, ¿verdad? Que aquellos macollos viejos. Nosotros evitamos. Lo que yo me encuentro en la mayoría de las fincas es que nos sobra pasto, el pasto crece, se madura, hay una sobreproducción de forraje, especialmente en esta época, después de mayo, yo creo que es conocido por todos en el país, que hay una mayor crecimiento de las pasturas, entonces los forrajes se pasan, se maduran y evidentemente esos tallos altos o largos, pues básicamente lo que nos provocan son problemas. Una es porque ese tallo largo o alto ¿va? Va a significar un gasto energético para la planta enorme y va a limitar mucho el rebrote o la aparición de nuevos brotes. Eh,
Entonces, además de que evidentemente los animales ya no les gusta consumir un tallo largo o alto y seguirá siendo un tallo, o sea, lo que hablamos al inicio, nos interesa promover o producir hoja y no tanto tallo. Entonces, a partir de, repito, insisto, de tallos un poquito más cortos, estimulamos la producción de hojas, sobre todo, que es como lo vemos ahí en la foto de la izquierda. Ok, entonces en términos generales, debemos buscar bajar las pasturas para lograr mejores rebrotes, como lo hemos hablado, de manera tal que podamos ofrecer, digamos, sitios de alimentación donde haya más suficiente cantidad y calidad que permitan mayores cargas y ganancias de peso y, lógicamente, producción de leche. Pues sí, claro, habrán algunas fincas que normalmente o que pues frecuentemente sufren más bien de limitación en esa producción de forraje, en esa disponibilidad, ¿verdad? Pero lo que ahí obviamente pues hay que establecer un plan integral, sobre todo a nivel de fertilización, un poco más intensivo, una fertilización integral con materia orgánica, con fertilización química, con foliar, para tratar de hacer o ayudar a la planta que produzca mayor biomasa, mayor producción de hojas, como hemos hablado. Y en los sistemas, en el resto de fincas de ganado de leche y carne, pues es tratar de bajar, recortar o implementar algún manejo más intensivo, aumentando carga animal, en fin, con tal de bajar un poquito más esas pasturas y que produzcan esos rebrotes de calidad. Y hablando precisamente de esta necesidad de producir ese rebrote, esa hoja, pues hablamos de un concepto de consumo voluntario. Pues ahí como el término lo dice, ustedes se imaginarán a qué nos referimos. Necesitamos que la vaca o el toro, en fin, en el porcero, ¿verdad? Sienta más deseo, sienta más apetito a la hora de consumir el forraje. Eso tiene un término técnico que se llama palatabilidad. Necesitamos forrajes más palatables, más atractivos para el animal, para que él sienta el deseo de consumir mayor cantidad de forraje. Y como lo hemos hablado y lo vamos a repetir posiblemente, al consumir más forraje, pues evidentemente ahí se lleva mayor cantidad de nutrientes. Al final de esta práctica de lograr este consumo voluntario, pues evidentemente el animal va a consumir mayor cantidad de materia seca, ¿verdad? Entonces va pues, a incorporar mayor cantidad de nutrientes que van a ser disponibles para las funciones de mantenimiento y producción de leche o carne, de acuerdo al sistema que estamos manejando. Pero para mí es fundamental, digamos, cuando trabajamos con los productores en las fincas, es promover precisamente lo que hemos venido hablando anteriormente, de esta producción de hoja tierna, de hoja de calidad, para que el animal sienta mayor apetito y consumo. Ok, entonces vamos a ver, ¿por qué mejorar la estrategia de pastoreo? Bueno, básicamente las pasturas deben ser manejadas de una forma más intensiva para que permitan mayor aporte de nutrientes y de mejor calidad de nutrientes, ¿verdad? Recordemos esa fabriquita que es el rumen, ¿verdad? Si yo le meto al rumen una materia prima de mayor calidad, pues evidentemente el producto final va a ser mayor calidad en la carne y mayor calidad y cantidad en la leche y en la carne también. Entonces, esa cámara de transformación del rumen, pues tenemos que hacerlo más eficiente, porque al final del negocio, pues el negocio, la rentabilidad sea mayor. También el manejar el producto nos va a permitir reducir el uso de concentrados, también el uso de algunos productos agrícolas, piña, yuca, banana, etcétera. La idea es lograr un impacto directo en la reducción de costos de la alimentación y de la producción. Y también siempre nuestro objetivo es tratar de que los sistemas de producción de leche y carne sean basados en forraje con más del 70% del consumo en materia seca, ¿verdad? Y el resto, pues ahí con algunos productos de origen vegetal, como los que mencioné. Entre más calidad y cantidad que le podamos ofrecer al animal y que él consuma, evidentemente esta relación se va estrechando. Evitamos, digamos, tener 50-50 o menos, ya cuando hay una relación de menos del 50% compraje y más del 50% de demás, pues ahí comenzamos a tener problemas de rentabilidad y de inclusive salud de los animales. Pues eso, pues habrá que evitar que sea posible. Algunos factores básicos para mejorar el pastoreo
pues la altura de entrada de la pastura, o sea, tenemos que chequear la altura de algunos forrajes, como lo vamos a indicar más adelante, están muy determinados por la altura, 80, 90 centímetros, 50 centímetros, 40, eso va a depender del tipo de variedad con la que estamos trabajando. La altura de salida de los animales del pasto, después de que el pastoreo de los animales es fundamental, y esto aplicado a cualquier especie, ya sea en altura, en bajura, en fin, siempre con las mismas reglas, pero obviamente con diferentes medidas. El número de hojas también completas, el rebrote, hojas nuevas completas, es un buen indicador para estimar el momento apropiado para pastoreo. Los días de descanso en que el sistema va a manejarse, el día de recuperación y descanso, la carga total o la carga animal, ¿verdad? Que es importante también. También los días de ocupación, aunque pues evidentemente buscamos 1 o 2 porceros utilizados por día, el sistema se vuelve más intensivo y mejor manejado cuando logramos tiempos de ocupación más cortos, ¿verdad? Y evitar, digamos, llegar a 3 días, aunque yo sé que muchos sistemas, sobre todo de cría de carne, son manejados de esa manera. La idea es evitar ese tiempo mayor a 3 días para no afectar a el rebrote o la recuperación de esas pasturas. Y entonces, pues, con lo anterior buscamos esto, buscamos un área de bocado, como le llamamos, mayor, buscamos que la planta le ofrezca al animal mayor cantidad de hojas comestibles. Necesitamos un forraje que le dé al animal la capacidad de consumir. Yo desearía siempre que esa área de bocado esté sobre el 60%, ¿verdad? De lo que hay disponible en el potrero. Hemos medido en muchas fincas que el consumo de pasto en, a nivel de pastoreo es muy bajo. Hemos llegado a encontrar 15%, 20%, 25% de consumo de forraje de lo que hay disponible en el potrero, y eso es sumamente poco. O sea, eso es de producir para que se desperdicie, además de que ese desperdicio trae un montón de consecuencias que los vamos a ver más adelante. Nosotros deseamos que el consumo siempre esté por encima del 50%, y si llega a un 60, a un 70% de lo que hay disponible, pues excelente, genial sería, ¿verdad? Entonces, a nivel práctico, eso es lo que nos encontramos en el campo. Pasturas muy altas como la derecha, en este caso es Mombasa, que es el pasto que hoy en día se está más manejando acá en las zonas bajas de Costa Rica y más acá en la zona baja de San Carlos. Buscamos bajar esas pasturas para estimular el rebrote, la hoja nueva. Evidentemente, tallos altos como el que vemos a la derecha, pues, como les decía anteriormente, significan un gasto tremendo para la planta, y el rebrote va a ser muy escaso. Si pues, una persona que observara esas dos fotos diría, pues sí, hay mucho más pasto a la derecha. Sí, hay más pasto posiblemente, pero es el más indeseable, es pasto que ya no se come el animal, pasto muy sazón, muy linificado, con baja calidad, etcétera, ¿verdad? A la izquierda vemos, en teoría, menos pasto, pero es forraje más comestible. Ahí hay más rebrote, más hojas tiernas, más hoja de calidad, que evidentemente eso es lo que nos va a producir más leche y carne. Y en estrella, pues como lo vemos acá, es similar, ¿verdad? Es lo mismo, esa cama de tallos largos que se forman es un problema terrible para la producción de hoja, de esa hoja que necesitamos. Eh, Al final, todas esas malas prácticas o malos manejos se pueden ir reduciendo con algunas sugerencias que les vamos a dar más adelante, y así estimular esa producción en primera instancia de hojas, que es lo que buscamos. Y también, pues, el dejar mucho sobrante en el campo, como le llamamos popularmente, ese colchón, esa cama que queda ahí, pues son sitios o condiciones ideales para que haya mayor propagación de plagas y enfermedades. Últimamente nos hemos encontrado muchas enfermedades, sobre todo en el pasto Mombasa y otras, que son precisamente estimuladas por mal manejo de los forrajes. Y ni qué decir las plagas. Hemos también, sobre todo la prosapia, que yo creo que es conocida por todos, bajando las pasturas, haciendo el suelo un poco más abierto cuando el animal pasa y cosecha el 60-70% del forraje, hay ingreso de mucha luminosidad, y eso no le gusta a las ninfas en su condición ahí de desarrollo y crecimiento, en las salivas, en fin, lo que hay ahí, y eso las afecta, y hemos reducido considerablemente
la aparición de plagas como es la prosapia con este tipo de manejo. Pasturas más bajas, más recortadas, donde, repito, el sol se ingresa y eso a las plagas definitivamente no les agrada, no les gusta. Entonces buscamos esto a nivel práctico, ¿verdad? Pasturas, como les decía, un poquito más recortadas. Esto es básicamente Mombasa, Tanzania. Eso estimula, como les decía, o ayudado con un buen programa de fertilización, buenos suelos, la aparición de nuevos brotes, buenas hojas. Y si es necesario, también recurrimos a la ayuda de algunas máquinas como la motoguadaña o ocasionalmente el machete o el cuchillo. En algunas fincas, eh, si bien es cierto, hay épocas para recortar las pasturas ya como una rutina, por lo general cuando ellas semillean en septiembre, octubre, noviembre, pero en otras fincas hemos tratado de implementar un recorte más continuo, o sea, donde el vaquero o el peón de campo, cuando va a cambiar la cerca o cuando va a mover los animales, hace una recorta, digamos, de las cepas más altas y eso siempre se hace, dura 10, 15, 20 minutos, algo rápido y siempre va a mantener una pastura en esas condiciones, bajita y con buen rebrote. Ok, algunos factores que afectan la calidad, pastos floreados, como ya pues, de una manera indirecta se los he mencionado, pastos floreados, tallos muy largos, hojas muertas abajo, muchas hojas muertas significan mal manejo de la pastura y las condiciones, como les decía, ideales para aparición de plagas. Pocas plantas por hectárea, pastos con mucha cama, tallos muy bajos, con poco meristemo también afectan el rebrote y poca o ninguna fertilización integral nos afectan también. Ok, recordemos que las pasturas son plantas C4 que requieren mucho luminosidad o aprovechan mucho la luz solar, que unido a ese manejo que le damos, pues va a tener rotaciones o requerir rotaciones variables. Y así es que por eso los sistemas de rotación fijo, potreros fijos todo el año, ya sea 30 días siempre o 35 días siempre, o 25 días siempre, no es realmente el correcto. Las rotaciones fijas no se ajustan al crecimiento del forraje. La tasa de crecimiento de las pasturas es muy variable. El clima incide también directamente en el desarrollo de las pasturas. La fertilización afecta también el crecimiento para bien, lógicamente, el crecimiento del forraje. Y por lo tanto, la disponibilidad de la pastura variará según la época. Entonces, debemos pensar siempre en esta estrategia de hacer rotaciones variables, siempre pensando en la observación y en las épocas para lograr aprovechar al máximo. Entonces, por ejemplo, hemos logrado en Guineas, ¿verdad? Como Mombasa, Suri, ahora Tanzania, etcétera, sistemas de rotación de entre 14 y 18 días, muy rápidos cuando las condiciones lo permiten, altas cargas animales, hay una producción enorme estamos hablando de 2 rotaciones al mes, ¿verdad? Hay una alta producción de biomasa, la planta no se ve comprometida, es algo importante. Cuando nosotros aprendemos a conocer la planta, ¿verdad? El crecimiento de la planta, a conocer, entender cómo crece y cómo se desarrolla, pues podemos tener años y años pastoreando una pastura que nunca se va a perder. ¿Verdad? La planta crece, alcanza su altura ideal, es cosechada, es recortada también a la altura ideal, y ese crecimiento y cosecha siempre se va a mantener y si respetamos esas alturas o ese crecimiento de la planta, nunca vamos a perder una pastura. Realmente las pasturas se pierden por error nuestro, por mal manejo, ¿verdad? En estrella, digamos, podemos alcanzar rotaciones de 22, 30 días, en fin, en Kikuyu 25, 35 días. Y como les decía anteriormente, ¿verdad? Cuando yo logro más ciclos en el año, pues evidentemente eso me va a ayudar a aumentar los kilogramos de materia seca por hectárea por año evidentemente voy a lograr también más ciclos de pastoreo por año, ¿verdad? Y también lo que es la huella de carbono puede bajar indudablemente porque va a haber mayor fijación de carbono en la atmósfera a material orgánico, como es la pastura como tal. Entonces, pues, como podemos ver, pues, el aporte de nutrientes va a ser mayor, podemos aumentar la proteína cruda, podemos aumentar la grasa, el extracto entero en las pasturas, es algo que nos fijamos cada vez más. Yo veo con gran satisfacción cuando logramos porcentajes de 3 o más por ciento en pasturas, en extracto etéreo, eso significa que hay más aporte de energía, ¿verdad? Cuando logramos fibras neutro detergente por debajo de 60, que en bajura es realmente difícil, en altura tal vez sí es más fácil lograrlo, entre 50 y 60, fibra neutro.
Cuando logramos ligninas, sobre todo más bajas, ¿verdad? Recuerden esa lignina que es el componente de la pared celular que no es deseable, es un problema más bien. Y entre más bajo esté ese porcentaje, como lo podemos evidenciar, 2-3%, logramos entonces materiales más digestibles. Al final, pues el aporte de energía, proteína y las fibras adecuadas es lo que buscamos siempre, tratando de manejar forrajes más tiernos. Y cuando cortamos la cepa o las plantas, ya sea como tobaño o cualquier sistema, también logramos mayor biomasa y por supuesto también mayor aporte de nutrientes como lo podemos ver en esa gráfica. Ok, ¿cuál debe ser la clave? ¿Cuál es la clave para mejorar la productividad y rentabilidad de los sistemas de producción de leche y carne? ¿Qué debemos hacer para realmente lograr, digamos, impactar más en ese ternero, novillo, toro que va en desarrollo, que va creciendo, ¿verdad? Lograr a base de pastoreo cantidades de ojalá cercanas a 1 kilo de ganancia de peso, ¿verdad? O mayor producción de leche en los sistemas de leche que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Pues básicamente lo que hemos venido comentando un poquito, producir la mayor cantidad de forraje de esa materia seca por hectárea por año, que nuestros animales realmente consuman calidad o mayor calidad de forraje, trabajar mucho ese punto de cosecha adecuado, también maximizar el consumo para transformar ese pasto a más leche y carne. También recordemos, tengamos siempre muy claro que la alta cantidad de pasto, la alta disponibilidad, no siempre refleja un adecuado aprovechamiento. Normalmente la alta disponibilidad que hay en los potreros y bajo consumo, aprovechamiento, eso es sinónimo o significa alta pérdida para el ganadero, ¿verdad? Y eso pues hay que evitarlo como sea posible. Aquí está un resumen, ya como para ir cerrando la presentación. En poco tiempo, pues lamentablemente no podemos abarcar más de lo que deseáramos, pero esto es un resumen muy práctico donde tenemos diferentes especies de plantas, de especies de forrajes, tanto en altura como bajura. Eso es un poco lo que establece la teoría, lo que hemos nosotros investigado y encontrado en la práctica, información de algunos compañeros, inclusive colegas de Dos Pinos, que queremos compartir con ustedes. Entonces tenemos que la entrada de la altura o el número de hojas para que ingresen los animales es el elemento que tomamos en cuenta precisamente para determinar ese punto de cosecha que hemos hablado. Entonces tenemos en ryegrasses, por ejemplo, que pensamos siempre en 2 a 3 hojas nuevas, enteras, ¿verdad? Y la salida de los animales es aproximadamente 4 o 7 centímetros. Esa es la altura ideal para que los animales puedan salir en esa pastura. Y así sucesivamente, no vamos a mencionar todos, ahí está, bueno, la presentación va a quedar ahí para que ustedes puedan tomarle fotos, anotar, en fin, los datos que he reunido en esta presentación, que es una guía excelente para que ustedes puedan determinar ese momento adecuado de cosecha o famoso punto de cosecha. En Toledo, perdón, en Mombasa, que es una de las más utilizadas, trabajamos con altura de 90 centímetros, altura de entrada y altura de salida de 30 a 40 centímetros. A mí en lo personal me gusta de 30 centímetros. Me gusta a nivel práctico, digamos, yo le llamo a los muchachos, a los empleados de las fincas, calibrarlos a ellos, y me refiero a que ellos tengan la medida exacta, ya sea con una regla o a nivel del cuerpo, que ellos sepan a qué altura ya alcanzan los 90 centímetros, a qué altura por lo general las botas de hule, ¿verdad? Están la mayoría entre 30 y 40 centímetros. Es una guía genial para que ellos en el campo puedan determinar si una pastura ya está pasada, está alta, está baja, en fin. Entonces, con los empleados en las fincas hay que buscar maneras prácticas, sencillas, simples, que todos podamos poner en práctica y de esta manera hacerlo más simple, me parece, y más funcional y que realmente nos funcione. Ok, ahí les dejo esa pantalla para que la utilicen más adelante. Recomendaciones prácticas, ok. He querido compartir con ustedes algunas cositas que yo, pues, a través de los años he tratado me he encontrado y he tratado de implementar en las fincas con tal de lograr toda esa eficiencia de cosecha, sobre todo. Primero, lo primero que vamos a hacer en una pastura es que esté bien establecida. O sea, el 100% del área tiene que estar cubierta de forraje. Y cuando se establece, ya sea por semilla sexual o asexual, tenemos que lograrlo. De ahí empieza el éxito de una pastura. Capacitar bien a los empleados. Yo hablo, pues le tengo el término de pastor. Yo sé que algunos compañeros de Dos Pinos también han utilizado el pastor. Debe haber una persona, al menos una persona capacitada en la finca, que sea el que controle, vigile, recule el tamaño, las alturas de los forrajes, que sepa contar hojas. En otros países ya esto lo hacen desde hace muchos años, ir a contar hojas, medir las alturas, etcétera, porque ellos tienen la necesidad, los concentrados son sumamente altos, trabajan o producen a base de pastos.
Entonces, para ellos el punto de cosecha es fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que recurrir a esa estrategia indudablemente porque estamos llegando a un punto donde los concentrados siguen subiendo y eso nos afecta mucho la rentabilidad. Tenemos que ensuciarnos un poquito más las manos, arrodillarnos si es necesario, embarrarnos ahí de tierra y realmente meternos más en el campo. Para mí eso es fundamental, si no las cosas no caminan. Observar todos los días las condiciones de sus pastos antes y después del pastoreo. Voy a avanzar un poco rápido por cuestión de tiempo. Realizar la medición siguiendo las recomendaciones que anteriormente les di, las alturas, el número de hojas, todo eso. En Dos Pinos tenemos un grupo enorme de profesionales que estamos dispuestos a ayudarles, a capacitarlos, socios o no socios, clientes de los almacenes, con mucho gusto pueden aproximarse al almacén y estamos ahí para servirles también. Buscar siempre el mejor potrero para sus animales. Esas rotaciones continuas, eso es anticuado, ya no es práctico. Siempre hay que identificar el mejor potrero en cantidad y calidad. Siempre lo hacemos así. Y a veces lo que más cuesta es ir cambiando esa forma tradicional de producir. Ajustar los días de rotación de acuerdo a la observación diaria. Variedad de acuerdo, como sabemos, de acuerdo a la época, al manejo, etcétera. Tener siempre un plan B cuando disminuye o aumenta los días de rotación. Si yo en una época estoy rotando a 30 días, por ejemplo, y tengo que pasarlo a 20 días, pues evidentemente ahí van a sobrar una serie de potreros. Ahí podemos utilizar vacas secas, terneras, podemos utilizar, bueno, en sistemas de producción de carne, tratar de manejar los toros de engorde, a los que están en el cierre, pues en los mejores potreros, por supuesto, y los demás grupos podemos utilizarlos. En fincas lecheras hemos tratado de que tal vez al inicio de la lluvia, es que cuando más pasto hay, traer algunos grupos de animales de otras fincas, o por qué no estimular en bajura sistemas de producción de carne también para aprovechar esos 5 o 6 meses mínimos de una sobreproducción de forraje. Realizar análisis de pastos, eso es fundamental para ver la calidad de los forrajes, como siempre. Recuerden que en todos los cambios que se implementen requieren tiempo, pero siempre se adaptan más rápido los animales cuando los forrajes son de mejor calidad. Indudablemente, usted va a ver la diferencia en un animal cuando pasa de un porcero sazón maduro y cuando cosecha, consume un pasto de mejor calidad. Reduzca las áreas de pastoreo, ajuste la carga animal para que ellos caminen menos, tomen más agua, pasto y rumeen más. Esta y esta otra, el agua debe estar cerca del animal, estimula el consumo, van de la mano. O sea, cuando yo reduzco las áreas de pastoreo, evidentemente el agua siempre va a estar más cerca del animal. Agua, pasto, pasto, agua, los dos tienen que ir de la mano. El agua estimula el consumo de pasto y la rumia también. Y obviamente la producción de la leche es 87% agua y necesitamos leche para que se fabrique esa agua. A veces me encuentro en fincas porceros sumamente largos, donde en un extremo está el agua, en el otro extremo está la sombra, por ejemplo. Y las vacas a veces son muy perezosas, no caminan, o los animales de carne. He visto también ganadería de carne, donde el agua y la sombra están en sitios distantes y es un problema, en fin. Analice su suelo, aplique correctamente un programa de fertilización. Yo analizo a menudo forrajes y para mí los sistemas de producción de pasto a base de fertilización no son los más eficientes y los que mejor calidad de pasto me ofrecen, por lo tanto, pues habrá que seguirlo utilizando siempre. Tome en cuenta la sombra, esos son consideraciones adicionales, la sombra en bajura, los caminos, también el acceso de los caminos para que los animales se encuentren siempre en bien de patas. Obviamente un animal con mejor tracción, con mejor condición de pasta, va a pastorear, va a consumir más forraje. Presencia de malezas incontrolables y plagas también, la topografía del terreno, terrenos quebrados. A veces tenemos un terreno con una leve pendiente y en un extremo está el agua y los animales están al fondo. Y eso no puede ser. O sea, hay que saber pastorear forrajes y diseñar muy bien los poceros de acuerdo a la topografía. Los diseños poceros también, los puntos de alimentación, etcétera. Recuerde también, para obtener resultados distintos debemos hacer las cosas de una manera diferente. No podemos mejorar nuestros sistemas de producción de leche y carne, hacerlos más eficientes, pretender producir más leche y carne trabajando de la misma manera. Eso es imposible, eso nunca lo vamos a lograr. Y ya para terminar, pues ahora más que nunca definitivamente debemos llevar ese conocimiento, esa teoría a la práctica, a la implementación. Yo creo que muchos manejamos teoría, muchos asociados, productores de ganado de carne, de leche, conocen la teoría, pero la diferencia con muchos otros es que no pasan a la práctica, a implementación, y aquí es donde muchos han hecho la diferencia. Si nos quedamos con esta teoría, yo espero que lo que hemos compartido hoy llegue más allá y puedan ustedes implementar lo que hemos aprendido. Con mucho gusto estamos para servirles y los compañeros de los almacenes también, pero tenemos que dar ese paso si queremos ser más eficientes en el aprovechamiento de las pasturas y al final
¿qué es lo más, más nos interesa? Es hacer los sistemas más rentables, que nos dejen más platita, ¿verdad? Llevamos muchos años de escuchar que el pasto es el alimento más barato, pero no se ha hecho el esfuerzo suficiente para sacarle el mayor provecho. Hemos participado reiteradamente en congresos, en actividades, y eso es genial y hay que seguirlo haciendo, pero hay gente que no hace cambio, no da el siguiente paso y eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que pasar realmente a hacer la diferencia. Estamos claros que nuestros sistemas de forraje mejoran la rentabilidad de nuestras empresas ganaderas, también nos harán menos dependientes de los granos y pues yo creo que es necesario que miremos un poquito más el suelo, ¿verdad? Que miremos más ahí lo que siempre pisoteamos, la planta, el forraje, hay que conocerla y lógicamente también los animales. Definitivamente ellos son el futuro de los sistemas de producción de leche y carne. Muchísimas gracias, les agradezco, ahí está mi información, mi correo, mi número de teléfono. Tratemos de poner en práctica, de hacer las cosas que aprendimos y evidentemente eso nunca se nos va a olvidar. Ahí estamos para servirle. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a abrir espacios para las preguntas. Voy ¿De con la acuerdo? primera. Esos 5 centímetros de reserva de carbohidratos dependen mucho del forraje que se maneja. Eso va a depender de la combinación que se utilice o se utiliza como dato general para todo tipo de pastura. No, bueno, sí, bueno, como lo compartí ahí, posiblemente esa pregunta la hicieron antes de presentar la tabla. Hay una tabla que es una guía realmente para cada especie, 5 centímetros de remanente o de sobra o de tallo en el potrero, es para una pastura pequeña, bajita, como el quicuyo en altura, en fin. Pero obviamente no aplica, ¿verdad? Como lo indiqué para todos los forrajes. Cada uno tiene una medida, una guía de altura de entrada y altura en salida, ¿verdad? Ok, la siguiente. ¿Existe un mínimo de tiempo para hacer el primer corte del forraje? Tomando en cuenta el sistema radicular, si se corta la primera vez muy anticipadamente, las raíces no han penetrado bien. ¿Cada cuánto es bueno hacer el estudio de suelos y los análisis foliares? Bueno, en el caso son dos preguntas. En el caso de la primera pregunta, eh, entiendo que es desde que se siembra, desde que se establece, pues va a depender, la primer corta cosecha va a depender de muchos factores, ¿verdad? De la época, por supuesto, de la germinación, si fue rápido, si fue más lenta, de si hubo fertilización o no, de diferentes factores, pero normalmente la mayoría de especies estamos hablando de 2 a 3 meses, a veces un poquito más, si germina lento, a veces nos alargamos más de 3 meses. Pero sí, es importante, yo en el campo hago una prueba muy sencilla, que cuando la planta alcanza la altura que les indiqué anteriormente, okay, yo siembro la pastura, alcanza la altura más o menos ideal, a 2 o 3 meses. Entonces hacemos una prueba de arranque, ¿verdad? Que es agarrar la planta de arriba, las hojas de arriba, y comenzar a arrancarla con las manos para ver si la planta se arranca, porque también cuando hacemos sistemas de siembra mecanizados, el suelo está evidentemente suelto, más suelto, y si metemos, qué sé yo, a 2 meses, por ejemplo, los animales puede que arranquen muchas plantas. Entonces, es una práctica muy interesante que hemos utilizado, que les recomiendo a los productores, y nos ha funcionado muy bien. Lo de los análisis de suelo se recomienda pues cada 2 años aproximadamente. En realidad nuestros sistemas de producción no mueven, no se mecanizan, no es necesario mecanizar el suelo, evidentemente, todos los años. Entonces consideramos importante al menos cada 2 años evaluar el suelo para ver cuál es la condición a nivel de minerales. A mí en lo personal me gusta analizar no solamente la composición mineral del suelo, sino la materia orgánica y textura, esos tres elementos, ¿verdad? Que están correlacionados también y que son importantes valorar. Y la parte de análisis foliares, pues mínimo 2 veces al año. O sea, el análisis químico, el bromatológico de forrajes, la idea es hacerlo 2 veces al año. Y si es posible, el análisis químico de minerales se podría hacer una vez al año, tal vez, ¿verdad? Para ver básicamente el contenido de todos los minerales que se encuentran en la hoja. Y el bromatológico, sí, repito, 2 veces al año, ahí pues identificamos la materia seca, la proteína, el tipo de fibras, etcétera. Perfecto, sigo con las preguntas. ¿De acuerdo? Buenas noches. De Lima, Perú, ¿un buen abono? ¿Cuál sería? Híjole, es una pregunta muy simple, muy reducida, pero es con una respuesta muy amplia.
En realidad, cuando yo hablo de fertilización o abono, me gusta hablarlo de una manera integral. O sea, recuerden que el suelo es un organismo vivo, ¿verdad? En el suelo hay minerales, hay agua, hay oxígeno y hay microorganismos, muchos microorganismos. Entonces, me parece que todo es necesario incorporarlo. Bueno, el agua cae del cielo, obviamente. Los minerales, pues el suelo hay que enriquecerlo. Me parece que hay que partir de un análisis de suelo inicial, por supuesto, y ver qué hace falta en el suelo para poder incorporar mes a mes o cada cierto tiempo ese fertilizante químico que a la vez, digamos, si lleva nitrógeno, como es de esperar, los forrajes son muy demandantes de nitrógeno, pues también nos ayuda a los microorganismos en ese balance, digamos, carbono-nitrógeno para crecer y desarrollarse. Y evidentemente la parte microbiológica me interesa, también es bueno, necesario incorporar microorganismos al suelo. Muchos de los procesos que se dan en el suelo y que hacen que los minerales, ¿verdad? Que son los alimentos para la planta, se hagan más disponibles, suceden básicamente por dos factores: el clima, como un todo, la humedad, temperatura, etcétera, por la acción de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, todo es importante. Eh, el análisis, la fertilización debe ser integral. Ok, la siguiente. Para ganado doble propósito en bajura de la zona norte, Suri o Mombasa. Bueno, el suri es la pastura que más se siembra, como lo mencioné por ahí. Tenemos varios años de conocerla, el suri, que los dos son panicum, ¿verdad? O megatirsus. Hoy es la nueva clasificación, se llaman, deberían llamarse megatirsus. El suri es más reciente, digamos, tenemos 5 años. Yo he manejado los dos me gustan, tienen excelente comportamiento. Si ambos logramos el manejarlos, digamos, y sobre todo cosecharlos de una manera adecuada, se comporta muy bien. El Mombasa en lo particular es un pasto, digamos, más doble fracción, es un pasto más fuerte, me parece que soporta más el pisoteo, también porque lo conocemos un poco más. El suri nos ofrece un poquito más de nutrientes, un poquito de mejor digestibilidad. De hecho, así fue pues determinado, digamos, en Brasil, donde se investigó y se produjo, y así se recomienda, se utiliza como un pasto de mejor digestibilidad. Pero en mi caso, también he trabajado con el suri, ¿verdad? Que repito, lo conocemos un poquito menos, y también he trabajado con la mombaza, o sea, y a veces con lo que hay en la finca se trabaja, o sea, yo puedo hacer eficiente cualquier pastura que tengamos en la finca, pero siempre los forrajes mejorados siempre responden un poquito más a fertilización, etcétera. Ok. Recomendación del pasto en zonas quebradas. Llueve casi 11 meses. Zonas con mucha humedad no hay encharcamientos. Bueno, ahí habría que valorar el tipo de suelo, ¿verdad? Pero hoy precisamente estaba en una zona, en una finca, pues con pendiente bastante pronunciada. Evidentemente para fincas con pendiente bastante pronunciada, zonas bajas, todas las braquiarias de crecimiento postrado, rastrero, se comportan pues, mejor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varias, está menos la braquiaria de Cumbens, que es de convento, es postrada, tenemos el Toledo, ¿verdad? Que se comporta muy bien. Para mí el Toledo es una de las especies que mejor se comportan en laderas, aquí en Bajura, lo he visto en pendientes bastante pronunciadas, sin embargo hay que saberlo pastorear porque tiende a limitarse muy rápido. En fin, ese tipo de forrajes de crecimiento forzado son los que deben usarse en pendientes. Y en altura, pues todos los que normalmente utilizamos, sobre todo el Kikuyu y la estrella, ambos se dan muy bien en la parte de pendientes, ¿verdad? Otra consulta. Sí. ¿Qué tan recomendables son los pastos de corte como Cuba 22, todas Clon 51? Rodas. Corrigieron. Ok, el Cuba, bueno, pues tenemos hace algunos pocos años la introducción a Costa Rica del Cuba 22. Hemos analizado, mi persona y algunos compañeros hemos discutido eso en nuestras reuniones, en fin, y nos parece un excelente forraje. Yo en lo personal he visto análisis muy buenos de Cuba 22, superiores a lo que hemos estado acostumbrados a ver acá, como el caimán, como el perdón, como eh, el, el, el caimán que era de corta, o los quingrases, o el Camerún. O sea,
He visto análisis, resultados de laboratorio un poquito superiores del Cuba 22 sobre esos pastos de corta. Inclusive por sobre la Mombasa también, ¿verdad? Que se utiliza para corta ocasionalmente, ¿verdad? Entonces sí me gusta, yo lo recomiendo bastante, el Cuba 22, el problema a veces es la semilla. Igual, ¿ves? Si tenemos una buena variedad, buen pasto, lo del punto de cosecha también aplica para pastos de corta. Entonces es cuestión de cosecharlo en su momento adecuado y genial. Otra consulta. ¿Se recomienda el Masai para la bajura? Sí, claro. El Masai es un megatizo, es una guinea, ¿verdad? Nada más que es de porte más bajito, es mucho más bajo, más pequeño, hojita más fina, es también macollado, se comporta muy bien. Digamos que si usted lo compara digamos, el Masai versus cualquier otro de estas guineas, compitiendo tú a tú en bajura, en condiciones iguales, posiblemente me va a ofrecer un poco más biomasa o materia seca al año o otra pastura que el Masai, pero el Masai me gusta digamos, en la zona San Carlos hacia la frontera con Nicaragua, los chiles, en fin, se comporta muy bien y se utiliza mucho para producción de pacas y pacas de muy buena calidad. En pastoreo también se comporta bien, pero me parece que podríamos encontrar en otro forraje tal vez una mayor producción de biomasa al año. Ok, esa sería la última pregunta. Si hay más preguntas, por favor, escribirlas en el chat. Voy a dar unos segundos. En un clima de alto sol, unos 28 y poco lluvia, ¿qué recomienda? Unos 28 grados. Pues. Bueno, habría que ser, no sabría exactamente a qué cantidad de lluvia se refiere, ¿verdad? Pues yo podría tener, digamos, poca precipitación el año, pero muy bien distribuida. Y eso me permite producir pasto, forraje, todo el año, con braquiarias, con guineas, con pánico. Entonces, si es para zonas, digamos, de condiciones climáticas un poco más estacional, con épocas, temporadas un poco más secas, más largas, pues algunos forrajes, ¿verdad? Distintos, pero depende de la distribución de la lluvia, yo puedo manejar los mismos forrajes que hemos mencionado en la presentación sin ningún problema. Buenas tardes. Sembramos mestizos en la zona de Turrubares, pero su crecimiento ha sido lento. ¿Habrá sido una buena opción? En la zona de Turbares, no sé qué topografía tiene. Si es una topografía, no sé dónde está la finca, si son condiciones muy rastreras, muy planas o muy onduladas, muy quebradas. No sé si cabe la posibilidad de que me aclaren ahí. Eh, Dice que variada. es ondulado. Y la pregunta era exactamente si se equivocaron en la siembra. Sí, que sí ha sido una buena opción. No conozco, no, realmente no conozco el pasto mestizo, no lo manejamos nosotros, tendría que conocerlo y darte alguna sugerencia al respecto. Si es deporte postrado y si lo manejas con fertilización, me parece que le puede ser una excelente opción, ¿verdad? Si es deporte erecto y está en una zona muy ondulada, bueno, no sé qué tanta ondulación tiene, pues sí podríamos tener problema a largo plazo, por supuesto que sí. Bueno, esa ya sería la última pregunta. Muchas gracias por su participación en la charla, don ingeniero. Recuerden que vamos a compartir en nuestro canal en YouTube la capacitación. Que tengan todos muy buenas noches.